Volvemos con un nuevo capítulo de primeras impresiones dedicado a la revista digital Shonen Jump Plus, una serialización que gracias a la plataforma de Manga Plus somos capaces de disfrutar en gran medida. Yo tenía ganas de volver a hablar sobre estas historias que no son precisamente pocas y a decir verdad nuevamente tenemos mangas variopintos interesantes. No me voy a extender mucho por aquí con la intro, que de por sí el hablar de estos nuevos mangas ya va a llevar un poco de tiempo. Al igual que con el vídeo anterior voy a seguir con la misma estructura de clasificar los mangas en tiers, según lo mucho que me han gustado, siendo la 4 la peor y la 1 la mejor, estando entre medias la tier 3 y 2. En el vídeo anterior había decidido establecer la tier 2 dividida en 2 subtiers, pero al final para este vídeo me he decantado por dejarlo en 4 tiers y ya, para no liarnos, siendo la 3 y la 2 las que en el vídeo anterior serían la 2 baja y la alta respectivamente. La tier 4 son los que considero los peores mangas, historias que hasta cierto punto son mediocres o que tienen cosas interesantes pero que al menos a mí no me han terminado de calar y que a decir verdad no recomendaría leer, al menos de momento. La tier 3 en general son mangas aceptables, los más pasables, mangas que pueden servir para pasar el rato, que tienen cosas interesantes pero aún no terminan de despegar, pero que considero que es cuestión de darles un poco de tiempo. La tier 2 son los que un poco, al igual que la 3, son como mínimo pasables, pero en este caso tirando a buenos o muy buenos y que tienen bastantes posibilidades de ser historias merecedoras de incluso estar en la tier 1 debido a su potencial. Y por último, la tier 1. La creme de la creme, el pick de picks, mangas que recomiendo desde ya que le echéis un ojo porque a mí ya me tienen dentrísimo. Antes de empezar aclaro que esto es tan solo mi opinión y no define como tal la calidad de estos mangas. Empezamos la tier 4 con un manga de comedia parodia que hasta cierto punto se puede llegar a disfrutar. Chuck Beans es un manga que es a rasgos generales una parodia de la mítica Doraemon, como lo es por ejemplo Bokuto Roboko. Chuck es un robot enviado desde el futuro para arreglar la vida de Shosuke, un estudiante de preparatoria que es todo un desastre. Es malo en los estudios así como en los deportes. Aparte no tiene ningún amigo y ve la vida no con tan buenos ojos desde el día en que su padre desapareció. El objetivo de Chuck es enderezar la vida de Shosuke con sus inventos del futuro, pero muy al contrario de lo que podría esperar, Shosuke es totalmente reacio a recibir la ayuda de este ser, echándolo de su casa y siguiendo con su vida. En los pocos capítulos que hemos tenido se nos ha mostrado como Chuck intenta convencer a Shosuke para que lo deje ayudar a enderezar su vida, pero la gracia aquí recae en que su tozudez de no querer la ayuda del robot, nuestro protagonista termina forzándose a resolver las cosas por sí mismo, sin recurrir a ningún invento, muy por el contrario de lo que sería su contraparte Nobita en Doraemon. A rasgos generales, eso es todo, una comedia en la que Chuck será el saco de boxeo de Shosuke, ya que este no quiere recibir su ayuda y no está del todo mal. La verdad es que es el manga de la tier más destacable. De comedia saltamos a terror. The Creepy and the Freaky de momento cuenta con un solo capítulo publicado, por lo que no niego que pueda subir de tier dependiendo de cómo juegue sus cartas. Este manga se sitúa en un mundo a lo Animal Crossing donde el protagonista es un mapache, sapo, lo que sea eso. Un animal recién mudado a una villa de animales donde encuentra una peculiar tienda que hace alarde de vender miedo y horror. Al adentrarse a esta tienda el dueño empieza a relatar algunas historias de terror donde el dibujo pasa de ser tierno a paneles casi dibujados por Junji Ito. Parece que va a ser un manga sobre capítulos de mini historias de terror y la verdad con su dibujo puede que logre sacar algo interesante. Ahora saltamos a un manga situado en plena Segunda Guerra Mundial. Yoko es una joven estudiante con notorio talento para la cerámica y la verdad ella misma sueña con algún día convertirse en una reconocida escultora de cerámica, llenando el pueblo de hermosas figuras de tanuki. Sin embargo, este sueño sería difícil de cumplir al levantarse el telón de la guerra sobre el mundo. Este manga nos cuenta los horrores de la Segunda Guerra Mundial no del lado de los soldados y combatientes, sino del lado de los civiles o más concretamente desde los ojos de una niña que solo quiere hacer esculturas de cerámica. El manga nos narra cómo las consecuencias de la guerra repercuten en la vida de Yoko y sus allegados, cómo el gobierno prioriza que los niños en vez de estudiar se dediquen a construir armamento o cosas que sirvan para la guerra. Una temática que independientemente de cómo se toque va a ser cruda. Y la razón de que no esté en una tier superior es por su poca cantidad de capítulos y que considero que aún no ha comenzado realmente a mostrar todo lo que tiene que ofrecer. Pero bueno, mientras no acabe siendo una tumba de las luciérnagas 2.0...
Shinobi se sitúa en un futuro en el que el oficio de ninja o shinobi se ha modernizado hasta el punto en que los ninjas hacen uso de herramientas futuristas para llevar a cabo distintas misiones. Aquí nuestra protagonista Ryo Mikazuki es una prodigio que ha dominado el uso de todos estos artefactos, aunque a decir verdad, en este oficio lo que más le interesa a Ryo es su compañero Igarashi, el cual es un shinobi de la vieja escuela, de esos que entrenan en las montañas, usan jutsu de elementos mediante el chakra, date bayo y ese tipo de cosas. En esta historia veremos cómo Ryo intenta que su compañero le muestre sus maravillosos jutsus a la par que va cumpliendo misiones y van afianzando su compañerismo. Una historia chill, pero que tampoco tiene tanto que ofrecer. Y volvemos con las mini historias de terror. En este manga se nos cuenta que cierto grupo de mangakas han formado un grupito para intercambiar experiencias entre otras cosas. Algunos solo se centran en doujins, otros tienen serializaciones oficiales y cosas del estilo. En esta historia vemos como en cada capítulo se une un nuevo personaje al grupo y empieza a narrar una historia de terror que parte de 3 palabras que los miembros del juego dirán al azar. La gracia de este manga no recae tanto en la historia como tal y en qué tan terrorífica sea, sino en lo que hay detrás. Las historias que cuentan los personajes plasman en parte vivencias reales de estos, y la historia se centra más en mostrar el lado más personal de estos individuos con el juego de las historias de terror como excusa. En parte es un concepto ingenioso, pero si la verdad buscas terror puro y duro, este manga no es para ti, y hasta te recomendaría mejor ir a por el del Animal Crossing Creepy. Y llegamos al último de la tier, un manga que la verdad me empezó gustando, pero con el paso de los capítulos le fui perdiendo interés. En esta ocasión tenemos romance escolar, aunque con un toque de fantasía. En esta historia encontramos a los semi-humanos, criaturas descendientes de seres mitológicos que con el paso de los años han llegado a convivir con los humanos en armonía hasta el día de hoy. La protagonista de esta historia es Kanoha Takahashi, una descendiente de sirenas que está enamorada de su compañero de clases Kei Shibuya. Las sirenas cuentan con una peculiaridad de que no pueden evitar tener deseos de devorar a la persona de la que se enamoran, pero Takahashi pretende anteponerse a su naturaleza de sirena y ser capaz de tener una vida feliz junto a su amado Shibuya, del cual acaba descubriendo que en realidad no es un chico normal, sino un sheriff, un agente de una organización que se encarga de lidiar con peligrosos semi-humanos que ponen en peligro a la seguridad. Descubriendo el verdadero lado de su compañero, comenzará una peculiar historia de amor entre un sheriff humano y una sirena que quiere superar su propia naturaleza. Como dije antes, es una historia que empezó tierna, pero con el paso de los capítulos le fue perdiendo un poco las ganas. Asura's Verdict es un manga que empieza bastante turbio. Asura es una estudiante de instituto que cree fervientemente que las buenas acciones serán recompensadas y que las malas serán castigadas. Debido a esta creencia infundida por su fallecida madre, Asura soporta sin inmutarse el bullying en la escuela por muy duro que sea. En una peculiar noche, Asura se topa en un callejón con un misterioso anciano que le ofrece una llave la cual, según palabras del misterioso señor, abrirá una puerta al infierno que se llevará todo aquel indeseable que su usuario desee. El anciano le dice a Asura que no necesita ningún pago por la llave, al menos no de momento. Aunque Asura al principio se niega en rotundo, ya que él considera que no necesita intervenir ni hacer uso de ninguna llave del infierno, ya que el destino será el que se encargará del mal. Sin embargo, esta forma de pensar se desmorona cuando al día siguiente los bullies matan al perro de Asura, lo cual termina por desmoronarlo y llevarlo a tomar la decisión de hacer uso de la llave para deshacerse de esos abusones, ya que si al final Dios no hará nada por castigarlos, entonces él lo hará. A lo largo del manga, este nos mostrará a los seres humanos más repugnantes de los cuales Asura se deshará con la llave según él, siendo esta una buena acción. Un manga con bastante violencia y seres humanos despreciables que logra atrapar mayormente por su morbo. Drama Queen fue un manga que con su primer capítulo dio bastante de qué hablar en redes. Nos situamos en un futuro en el que los alienígenas salvaron a la humanidad del ataque de un meteorito, lo cual provocó que la relación entre ambas civilizaciones se estrechara, y ahora la convivencia con los aliens es lo más normal del mundo. Sin embargo, hay aquellos que no están muy contentos con la llegada de estos seres, personas como nuestros dos protagonistas Nomamoto y Kitami, dos ciudadanos que por cuestiones de la vida terminan uniéndose por su odio hacia los aliens, y emprenden la misión de limpiar la ciudad de estos seres acabando con estos y devorándolos en el proceso, ya que al menos para Nomamoto estos aliens tienen muy buen sabor. A lo largo de la historia veremos cómo esta masacre contra los aliens llevaría a la pareja protagonista a situaciones bastante alocadas. Ahora saltamos a Spokon.
Es poco ni romance para ser más exactos. Ashi es una joven colegiala a la que le gusta bastante el fútbol y cada mañana sale de su casa driblando el balón hasta la escuela, lo cual a lo largo de los años ha hecho que la misma se haya convertido en un as del regate. Aunque en clase no hay nadie que conozca esa faceta suya. Nadie excepto a Otto, un miembro del club de fútbol que al descubrir esta faceta de su compañera de clase le propone a la misma que se una al club de fútbol, ya que al parecer en secundaria las chicas pueden jugar en el mismo equipo de los chicos. Aunque el problema recae en que Ashi no es buena en otra cosa que no sea driblar, por lo que Otto se propondrá ayudarla a mejorar para que se una al equipo, a la par que en el proceso va surgiendo un bonito romance entre ambos estudiantes. Una historia agradable cuyo simple dibujo puede recordar un poco al de los libros ilustrados infantiles, sobre todo en los fondos. Y de romance saltamos a más romance. Tatsuhiko es un chaval que tras el fallecimiento de su abuelo hereda su casa tras dictarlo su testamento. La verdad, nuestro prota desconoce las razones de esta decisión, ya que realmente él mismo llevaba años sin visitar a su abuelo y sin ir a esa antigua casa. Visitando este hogar después de tantos años, Tatsuhiko se encuentra con una peculiar habitación en la que encuentra un tanuki, que no es un tanuki cualquiera sino una diosa que protege la casa del abuelo de Tatsuhiko. Tras este giro dramático de los acontecimientos, Tatsuhiko decide arreglar la casa para contentar a la diosa, en parte como agradecimiento por haber estado junto a su abuelo. Tras acabar con el trabajo, nuestro muchacho decide comerse unos mochis que reposaban en el cuarto, pero antes de que pudiera escuchar la advertencia de la diosa Tanuki, Tatsuhiko acaba comiéndose el mochi, lo cual genera que según el decreto de los dioses, la pareja protagonista ahora esté casada, lo cual implicaría complicaciones como el que Tatsuhiko no se pueda separar de Saneka a partir de cierta distancia entre otras cosas, lo cual daría comienzo a la nueva vida de una pareja de recién casados en la casa del abuelo, con la presencia de más dioses con el paso de los capítulos. Una historia que cuantos más capítulos pasan, más me enamora, y no dudo que pueda subir de tier. Y seguimos con más romance, claro que sí, en este caso girando en torno a la comedia. En esta historia encontramos a Esmore Milway, una científica genio que desde siempre ha estado enfocada en el trabajo hasta el punto de alejarse del romance toda su vida, al menos hasta cierto peculiar encuentro. Esmore lo cierto es que trabaja como embalsamadora en una prisión, y un día como cualquier otro llegaría a la prisión Painkiller, un asesino que ha acabado con un sinfín de vidas y la verdad sería el amor a primera vista para Esmore. Sin embargo, este flechazo no duraría mucho, ya que Painkiller será inmediatamente sentenciado a muerte. Aunque a decir verdad esto no sería un gran inconveniente para nuestra científica loca, ya que la misma se encargaría de revivir a su amado. Tras la resurrección, un desorientado Painkiller se toparía con la loca de nuestra protagonista, la cual ahora considera que Painkiller es su marido, y lo único que quiere es vivir felizmente con este peculiar asesino, algo que por obvias razones no es del agrado de nuestro protagonista, lo cual daría paso a una extravagante y absurda vida entre una científica loca y un cadáver. Y seguimos con Roman. No, pasamos al terror. Desde el fallecimiento de su madre, Ryota se ha visto obligada a hacerse cargo de su hermano pequeño mientras su padre trabaja. Sin embargo, la carga con el pasar del tiempo terminaría haciendo mucha mella en Ryota, transformando el estrés en impulsos asesinos hacia su hermano pequeño. Impulsos que llevarían a Ryota a cometer dicho acto. Pero el dilema no recaería en Ryota acabando con su hermano solo por el estrés, sino que este es cualquier cosa menos humano. No importa cuántas veces Ryota intente deshacerse de su hermano pequeño, este siempre regresa independientemente de la forma en la que se dé muerte, ya que al parecer, este en realidad es una grotesca criatura que se alimenta de la sangre de Ryota. ¿Habrá alguna forma de liberarse de este abominable ser? El tiempo lo dirá. A decir verdad, este es un manga que puede recordar a la mítica Parasite. Tiene algunos paneles donde el autor no le tiembla la mano al dibujar las escenas más gore posibles, y la verdad, cada capítulo consigue ponerte el corazón a mil por el hecho de no saber qué tan mal se van a seguir poniendo las cosas. Y de terror saltamos al último manga de la tier con un peculiar Battle Royale. Yota y Octo-chan son amigos de la infancia. Desde que se conocieron, han hecho todo juntos y se plantearon el objetivo de desvelar todos los misterios paranormales del mundo, aunque esto llevaría a que el dúo se metiera en un sinfín de problemas, pero esta divertida vida acabaría de golpe cuando, investigando un edificio abandonado, un trozo del techo caería sobre Octo-chan, acabando con su vida instantáneamente. La desesperación de sentirse culpable llevaría a Yota a intentar revivir a su amiga de la infancia, y es su poderoso deseo lo que llevaría a cabo el milagro.
una misteriosa estrella del espacio sería invocada, la cual llevaría a cabo el papel de cumplir el deseo de Yota, el deseo de revivir a Octo-chan. Sin embargo, una anomalía ocurriría y es que más estrellas de los deseos serían invocadas alrededor del país, lo cual impediría que la resurrección de Octo-chan se diera al 100%, una anomalía que en toda la historia de estas estrellas nunca se había dado. La única forma de que su deseo termine por cumplirse es derrotar a los otros usuarios de estrellas. Aquel que pierda su estrella perderá su deseo y la posibilidad de que éste se cumpla, dando paso a un Battle Royale por ver qué deseo será cumplido. Quizás haga un poco de trampas metiendo Gear Meets Rock aquí, ya que no es un manga nuevo precisamente, pero no es hasta ahora que han decidido publicarlo en español que me he animado a leer sus pocos capítulos. Este manga nos cuenta la historia de Chihiro Hatono, una colegiala apasionada por el rock japonés de la vieja escuela que decide que en su nueva etapa de preparatoria va a ingresar al club de música y formar su propia banda. Aunque nuestra protagonista tendrá que afrontar obstáculos como su propia inseguridad y ansiedad social. A decir verdad, es una historia divertida, pero lo que más destaco es que desde que la empecé a leer he descubierto unas cuantas bandas y canciones que, madre mía, eso sí es rock. Ahora nos encontramos con una historia de ciencia ficción que la verdad me recordó a mangas como Bibliomanía, en parte por su estilo de dibujo. Nos encontramos con el fin del mundo en todo su esplendor. Una situación que sería terrorífica de no ser porque en el mundo se alza una única torre donde el tiempo no transcurre y la vida de la gente sigue su curso sin inmutarse. La protagonista de esta historia es Maison, una enérgica niña que es designada como la nueva propietaria del edificio, el papel más importante de la torre. En esta torre mora el denominado Hombre del Apartamento, un misterioso ser que se encarga de cazar o reciclar a los ciudadanos que considera que ya no son necesarios para poder mantener el orden en la torre. El elegido para ser desechado en esta ocasión es Bertie, el amigo de la infancia de Maison, una situación que haría que nuestra protagonista se plantee muchas cosas, entre ellas la opción de desvelar los misterios que esta torre esconde, y que nadie nunca se ha atrevido a desvelar, así ponga en peligro su vida. El dibujo me parece espectacular, está planteando interesantes misterios y no niego para nada la posibilidad de que acabe subiendo de tía. El tercer y último manga de esta tier es uno que con tan solo un capítulo publicado no esperé que me fuera a gustar tanto. Ryoma es un estudiante de instituto al cual no le gusta mucho relacionarse con sus compañeros de clase, ya que su felicidad recae en ayudar en el negocio familiar, unos baños públicos al acabar las clases. Esta tranquila vida se tambalearía un día en que un peculiar chico llamado Reo haría acto de presencia buscando al padre de Ryoma, proclamando que es su hijo y que necesita su ayuda. Ryoma sería choqueado por el hecho de que su padre tuvo una aventura y ahora tiene un medio hermano, pero para sorpresa de Reo, su viaje hasta este pueblo sería en vano, ya que su padre y el de Ryoma falleció años atrás por una enfermedad. Reo, abandonado por su madre y sin una figura paterna a la que acudir, decidiría en un principio regresar, aunque esta soledad lo llevaría a intentar acabar con su vida ahogándose en el mar. Pero este sería detenido por Ryoma, el cual le diría que se desahogara y que si no tiene un lugar al que volver, que puede quedarse con él y su abuelo a ayudar en el negocio de los baños públicos, dando esto pie a una nueva etapa en la vida de este dúo protagonista. Una historia que seguro cuantos más capítulos pasen terminará gustándome muchísimo más. Y llegamos a los dos únicos mangas que componen la Tier 1. El eunuco del imperio se sitúa en la Eurasia de la Edad Antigua. El protagonista de esta historia es Jafar, un eunuco que trabaja en la biblioteca del Imperio Anatris, el cual, cuando fue convertido en esclavo, fue separado de su hermana, y su objetivo en la vida es encontrarla. La tranquila vida de Jafar en la biblioteca, de la noche a la mañana desaparecería cuando él mismo sería asignado a servir en el harem del emperador, como uno de los criados de 3 hermanas recién llegadas al harem, que parecen esconder algún que otro secreto. La principal razón de haber sido asignado de la biblioteca al harem es que Jafar llamó la atención del primer ministro del reino por los rumores de que nuestro eunuco posee un don que le permite saber si alguien está mintiendo. El primer ministro le encarga a Jafar una misión. En el harem hay un infiltrado, un asesino que está acabando con las doncellas del harem, y el objetivo de este es descubrir de quién se trata y frenar esta carnicería. Ya que si Jafar consigue desvelar la identidad de este criminal, el primer ministro con su influencia lo ayudará a encontrar a su hermana, pero en caso de que falle, no durará en deshacerse de él.
Y este manga no es que esté en la tier 1 por sus voluptuosas mujeres y sus paneles con alta carga argumental para el desarrollo de la historia. No. Genuinamente la historia es muy enganchante. Trabas palaciegas, traiciones, muertes, violencia, esta historia tiene el contenido justo y necesario para hacerse destacar. Y es que aparte, la historia corre a cargo del mismo guionista de Hero Organization, manga que en el vídeo pasado también lo dejé en la tier 1. Sin duda una conexión que remarca la buena calidad del autor en cuanto a desarrollar su argumento. Y acabamos con el peculiar nuevo manga de Boichi. El Rey Marshall es un muy variopinto shonen de estética vaquera con toques de ciencia ficción steampunk. M. Godspeed es el criminal más famoso y peligroso del mundo. Un día alguien que clama ser su hijo aparece caminando por el caluroso desierto con un ataúd a cuestas. Este individuo proclama haber acabado con la vida del famoso criminal. Jim Godspeed es el nombre de este joven, un peculiar individuo que tiene la intención de convertirse en un Marshal, lo que sería básicamente una figura policial. El objetivo en la vida de Jimu es ponerle punto y final a la era de los forajidos, y en pos de esta misión ingresará a la escuela de Marshals, donde él mismo también intentará hacerse con la Excalibur, una legendaria Magnum cuyos disparos son capaces de acabar con naciones enteras a cambio de la esperanza de vida del portador. Con el ingreso de Jimu a la escuela de Marshals da comienzo esta épica historia. El dibujo de Boichi por un lado es una delicia visualmente, cada panel podría ser fondo de pantalla, lo cual hace que este manga derroche estilo por todos sus poros. A nivel historia no voy a negar que hay cosas que se están desarrollando demasiado rápido, por ejemplo en 8 capítulos siento que se ha encapsulado un plot que se podría haber extendido hasta los 50 mínimo, pero aunque la historia tenga un ritmo demasiado raro, me da igual porque cada capítulo estoy en plan, joder Boichi, dame más, que la verdad me lo meto en vena. Tengo un poco de dudas sobre cómo va a terminar desarrollándose la historia, pero me voy a dejar llevar. Y bueno gente, eso sería todo por este vídeo. Como siempre los capítulos de esta sección se extienden bastante, y eso que en esta ocasión no había tantos mangas que comentar como en el vídeo pasado. Pero en fin gente, dejadme en los comentarios cuáles de los mangas que he comentado son los que más os llaman la atención, o cuáles habéis leído. Yo por mi parte lo voy a ir dejando ya por aquí. Dale si te ha gustado y suscríbete para no perderte futuras primeras impresiones. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo.